Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos fallado demasiado. Momentos en los que quisiéramos retroceder el tiempo, borrar decisiones, cambiar palabras o evitar caminos que nos llevaron al dolor. Todos conocemos, de alguna manera, el peso de la culpa, la vergüenza o la sensación de haber decepcionado a otros, e incluso de habernos decepcionado a nosotros mismos. A veces, seguimos adelante por fuera, sonriendo, cumpliendo responsabilidades, aparentando que todo está bien. Pero por dentro, algo permanece inquieto, como una herida que no termina de cerrar. En medio de esa experiencia tan humana, la palabra de Dios llega hoy como una luz suave. No viene para acusar, sino para iluminar. No viene para aplastar, sino para mostrar que incluso después de nuestras caídas, siempre existe la posibilidad real de levantarnos y comenzar nuevamente. Tal vez hoy te acercas a este momento con el corazón cansado. Quizás hay algo que te preocupa profundamente, una situación que no sabes cómo resolver, o un recuerdo que aún pesa en tu interior. Puede tratarse de un error reciente, o de una historia que llevas guardando desde hace años. Hay silencios que hablan más que las palabras, y cargas que solo quien las vive puede comprender. El Evangelio que vamos a contemplar no es un relato distante, ni una enseñanza abstracta. Es una escena que refleja muchas realidades de nuestra vida diaria. Nos habla de juicio, de exposición, de miedo, pero también de misericordia, de dignidad y de una oportunidad inesperada. Nos invita a descubrir que la fe no consiste en negar nuestras sombras, sino en permitir que Dios entre justamente allí donde más lo necesitamos. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, nos sitúa en un momento lleno de tensión. Jesús está enseñando, compartiendo su palabra con quienes desean escucharlo. Su presencia atrae a personas que buscan consuelo, orientación o simplemente una esperanza distinta. De repente, la calma del lugar se interrumpe. Un grupo de hombres llega llevando a una mujer. No la conducen con respeto, sino como si fuera una prueba, un caso que debe resolverse públicamente. La colocan en medio de todos, exponiéndola ante miradas que no siempre son compasivas. En ese instante, su historia personal queda reducida a una acusación. Podemos imaginar su miedo, su vergüenza, su incertidumbre. No solo enfrenta las consecuencias de sus decisiones, sino también la dureza de sentirse señalada, sin oportunidad de explicar lo que vive en su corazón. Si somos sinceros, esta escena no está tan lejos de lo que ocurre hoy. Existen muchas formas de ser juzgados o expuestos, en la familia, en el trabajo, en las amistades o incluso en nuestra propia conciencia. ¿Cuántas veces hemos sentido que un error nos define, que una caída nos persigue o que otros nos miran solo desde nuestras debilidades? Y también, ¿cuántas veces hemos participado, quizás sin darnos cuenta, en el juicio hacia los demás? Quienes llevan a la mujer ante Jesús no solo buscan aplicar la ley, sino ponerlo a prueba. La presión aumenta. Las miradas se concentran en él. Sin embargo, Jesús no responde con prisa. Se inclina y escribe en el suelo, creando un silencio que invita a mirar hacia adentro, antes de señalar hacia afuera. Ese gesto sencillo cambia la escena. Mientras todos esperan una condena o una absolución inmediata, Jesús abre un espacio para la reflexión. Su silencio cuestiona, confronta y al mismo tiempo ofrece una oportunidad nueva. Cuando finalmente habla, sus palabras atraviesan el corazón de quienes estaban listos para juzgar. Uno a uno comienzan a retirarse. La multitud se dispersa y queda un encuentro íntimo. Jesús frente a la mujer. Ya no hay ruido ni acusaciones,
solo una mirada que conoce la verdad, sin destruir la dignidad. Este Evangelio nos invita hoy a entrar en ese momento, a reconocer nuestras propias luchas y a descubrir que la misericordia puede transformar la vergüenza en esperanza. Dispongamos el corazón para escuchar esta palabra, porque lo que está por suceder no es solo una historia antigua, sino una posibilidad viva para nuestra vida hoy. En este momento quiero invitarte a hacer una pausa. Si puedes, respira profundo. Deja por un instante lo que estabas pensando, lo que estabas sintiendo, porque ahora vamos a escuchar un pasaje del Evangelio que puede tocar profundamente el corazón. No es solo un texto antiguo, es una palabra viva, una palabra que puede iluminar tu vida hoy. Vamos a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?». Decían esto para ponerlo a prueba y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, comenzaron a retirarse uno tras otro, empezando por los más ancianos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que seguía allí en medio. Entonces Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar». Después de escuchar este Evangelio, es inevitable que algo en nuestro interior se mueva. No se trata solo de comprender lo que ocurrió en aquel momento, sino de reconocer que la escena toca experiencias profundamente humanas que siguen presentes hoy. La vergüenza, el miedo a ser descubierto, la sensación de estar expuesto ante la mirada de los demás, son realidades que muchas personas viven en silencio. A veces creemos que somos los únicos que cargamos con ciertos pensamientos o recuerdos. Pero lo cierto es que la fragilidad forma parte de la condición humana. Este pasaje nos invita a mirar esa fragilidad sin desesperación, con una actitud de verdad que abre la puerta a la transformación. Comprender esto es esencial para entrar en el significado espiritual del encuentro que acabamos de contemplar. El miedo al juicio es una de las fuerzas más poderosas que influyen en nuestras decisiones. Muchas personas organizan su vida intentando evitar la crítica o el rechazo. Esto puede llevar a esconder aspectos importantes de la propia historia o a construir una imagen exterior que no coincide con la realidad interior. El Evangelio pone de manifiesto esta tensión. La mujer no solo enfrenta la consecuencia de su pecado, sino la experiencia de ser convertida en un objeto de exposición pública. Este detalle revela hasta qué punto el juicio colectivo puede despersonalizar. Cuando alguien es reducido a su error, deja de ser visto como una persona en proceso. Este fenómeno no pertenece únicamente al pasado. Hoy también existe la tendencia a definir a otros por sus fallos, olvidando que toda vida es más compleja que un momento concreto. Al mismo tiempo, el pasaje nos invita a reflexionar sobre el impulso humano de juzgar.
Señalar la falta ajena puede proporcionar una sensación momentánea de seguridad moral. Nos permite establecer una distancia que protege nuestra propia imagen. Sin embargo, esta dinámica suele impedir el crecimiento interior. Cuando estamos demasiado ocupados observando los errores de los demás, dejamos de prestar atención a nuestras propias necesidades de cambio. Jesús introduce una ruptura en este mecanismo al proponer una mirada hacia la conciencia personal. Su invitación no busca generar culpa paralizante, sino despertar responsabilidad. La fe madura no consiste en sentirse superior, sino en reconocer que todos estamos en camino y que la misericordia es una necesidad compartida. El silencio de Jesús constituye uno de los elementos más significativos del relato. En una situación cargada de tensión, donde todos esperan una respuesta inmediata, Él decide inclinarse y escribir en el suelo. Este gesto desconcierta, porque rompe la lógica habitual del conflicto. En lugar de alimentar la confrontación, crea un espacio de espera. Desde una perspectiva espiritual, este silencio puede interpretarse como una pedagogía. A veces Dios no responde de la manera que esperamos porque desea que algo se transforme primero en nuestro interior. El silencio puede ser una oportunidad para revisar motivaciones, para reconocer emociones ocultas o para permitir que la verdad emerja sin imposiciones externas. Aprender a habitar estos momentos es parte fundamental del crecimiento espiritual. Otro aspecto que merece atención es el simbolismo de la piedra. Más allá de su función concreta como instrumento de castigo, representa la dureza del corazón cuando se siente legitimado para condenar. En la vida cotidiana, las piedras adoptan formas distintas. Pueden ser palabras que hieren, actitudes que excluyen o decisiones que aíslan a otros. Cada persona está llamada a examinar qué tipo de dureza habita en su interior. Este examen no pretende fomentar el autorreproche constante, sino abrir la posibilidad de una conversión sincera. Reconocer la propia rigidez es el primer paso para desarrollar una mirada más compasiva. El Evangelio sugiere que la verdadera fortaleza no está en castigar, sino en acompañar los procesos de cambio. La frase pronunciada por Jesús sobre el pecado introduce un criterio profundamente transformador. Al invitar a cada acusador a mirar su propia conciencia antes de actuar, establece una relación directa entre justicia y verdad interior. Esta perspectiva rompe con la tendencia a aplicar normas de manera automática sin considerar la situación personal. En el camino espiritual, este principio puede ayudarnos a comprender que el discernimiento requiere tiempo, humildad y apertura. No se trata de negar la existencia del bien y del mal, sino de reconocer que la conversión auténtica nace del encuentro con la gracia. Cuando la fe se vive únicamente como cumplimiento externo, corre el riesgo de volverse rígida y poco compasiva. El Evangelio nos recuerda que la transformación comienza desde dentro. El detalle de que los acusadores se retiren comenzando por los más ancianos sugiere también una reflexión sobre la experiencia. Con el paso de los años, muchas personas descubren que la vida es más compleja de lo que imaginaban. Comprenden que las decisiones humanas están influidas por circunstancias, heridas y procesos que no siempre son visibles. Esta comprensión puede generar una actitud más prudente ante el juicio. La retirada progresiva de la multitud simboliza un cambio de perspectiva que permite recuperar la calma. Cuando desaparece la presión del grupo, surge la posibilidad de un encuentro auténtico. Este movimiento revela que la misericordia no es solo un acto hacia el otro,
sino también una liberación para quien decide no condenar. El diálogo final entre Jesús y la mujer muestra con claridad el corazón del mensaje evangélico. La misericordia no consiste en ignorar la realidad del pecado, sino en ofrecer una oportunidad de transformación. Al preguntarle si alguien la ha condenado, Jesús le devuelve la capacidad de reconocerse como sujeto, no como objeto de acusación. Su afirmación posterior abre un horizonte nuevo que combina perdón y responsabilidad. Este equilibrio es fundamental para comprender la vida cristiana. La gracia no elimina la exigencia de cambio, pero la hace posible. Muchas personas temen acercarse a Dios porque lo imaginan como un juez implacable. Este evangelio invita a descubrir una presencia que conoce la verdad y al mismo tiempo ofrece esperanza. Comprender este pasaje desde una perspectiva existencial nos ayuda a situarlo en la vida diaria. Cada uno puede preguntarse en qué momentos ha experimentado la vergüenza, el juicio o la necesidad de una segunda oportunidad. La fe se vuelve significativa cuando conecta con estas experiencias concretas. No se trata de idealizar el pasado ni de buscar perfección inmediata, sino de caminar con una confianza renovada. El encuentro con la misericordia puede convertirse en el punto de partida de un proceso profundo de cambio. Este evangelio nos anima a creer que ninguna historia está completamente cerrada. Siempre existe la posibilidad de levantarse, aprender y avanzar con una conciencia más libre y una esperanza más sólida. Hay momentos en los que una persona puede sentirse profundamente identificada con la escena de este evangelio sin haber vivido exactamente la misma situación. Basta con recordar alguna etapa de la vida en la que cometimos un error importante, en la que tomamos una decisión apresurada o actuamos desde el cansancio, el miedo o la confusión. La vida diaria está llena de elecciones pequeñas que, con el tiempo, pueden acumularse y generar consecuencias inesperadas. No siempre somos plenamente conscientes del impacto de nuestras acciones hasta que vemos sus resultados. En esos instantes aparece la vergüenza, esa sensación incómoda que nos hace desear desaparecer, retroceder o escondernos de la mirada de los demás. Este sentimiento no distingue edades ni circunstancias. Puede afectar a quien trabaja en una oficina, a quien cuida de una familia, a quien estudia o a quien vive solo. La vergüenza toca la raíz de nuestra identidad, porque nos hace cuestionar si seguimos siendo dignos de amor. En la vida cotidiana, muchas personas viven con el temor constante de ser juzgadas. Tal vez alguien teme que su pasado salga a la luz o que una equivocación reciente cambie la forma en que los demás lo perciben. Este miedo puede influir en la manera de relacionarnos, en la forma de hablar o incluso en la manera de orar. Hay quienes se acercan a Dios con reservas, como si esperaran una condena inmediata. El Evangelio nos muestra una escena que responde precisamente a ese temor. Cuando Jesús dice, «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra», no está hablando solo a los acusadores de aquel momento. Está hablando también a cada conciencia que se siente superior o que teme ser juzgada. Esta frase nos invita a reconocer que todos necesitamos comprensión. Nadie puede presentarse ante la vida con una perfección absoluta. A veces, el juicio más duro proviene de nosotros mismos. Podemos pasar horas repasando mentalmente lo que hicimos mal, imaginando escenarios distintos o culpándonos por no haber actuado de otra manera. Esta dinámica interior puede convertirse en una carga pesada
que afecta la alegría y la confianza. En el trabajo, por ejemplo, alguien puede sentir que un error define toda su capacidad profesional. En la familia, una palabra dicha en un momento de tensión puede generar remordimiento durante días. En las relaciones personales, decisiones impulsivas pueden dejar huellas difíciles de borrar. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que nuestra historia no termina en ese punto. Cuando Jesús le dice a la mujer, "Tampoco yo te condeno", abre una puerta inesperada. Nos enseña que existe una forma distinta de mirar el pasado, no desde la negación, sino desde la posibilidad de aprendizaje y cambio. También es cierto que, en ocasiones, para protegernos de nuestra propia fragilidad, adoptamos una postura crítica hacia los demás. Resulta más fácil hablar de los errores ajenos que enfrentar los propios. En conversaciones cotidianas, en redes sociales o incluso en ambientes cercanos, podemos caer en la tentación de juzgar con rapidez. Esta actitud puede generar una sensación momentánea de seguridad, pero rara vez produce paz duradera. El Evangelio invita a detener ese impulso y a revisar nuestras motivaciones. Recordemos otras palabras de la Escritura que iluminan este camino. No juzguen y no serán juzgados. Esta enseñanza no propone indiferencia ante el mal, sino una mirada más humilde y consciente. Reconocer nuestras propias limitaciones puede ayudarnos a acompañar mejor los procesos de quienes nos rodean. La experiencia de sentirse comprendido puede transformar profundamente la vida diaria. Pensemos en alguien que atraviesa una crisis personal y encuentra a una persona capaz de escuchar sin condenar. Ese gesto puede cambiar su forma de ver el futuro. Del mismo modo, la mujer del Evangelio experimenta un encuentro que redefine su horizonte. No recibe solo una absolución simbólica, sino una invitación concreta. Vete y no peques más. Esta frase contiene una responsabilidad, pero también una confianza implícita. Jesús cree en su capacidad de cambio. En nuestra vida cotidiana, necesitamos escuchar palabras similares. Necesitamos recordar que no estamos condenados a repetir siempre los mismos errores. Cada día ofrece la posibilidad de elegir de nuevo, de actuar con mayor conciencia, de construir relaciones más sanas. La fe puede convertirse en una fuente de fuerza cuando se conecta con estas experiencias concretas. No se trata únicamente de participar en celebraciones religiosas o de conocer enseñanzas doctrinales, sino de permitir que la palabra ilumine situaciones reales. Cuando enfrentamos un conflicto laboral, cuando sentimos tensión en la familia o cuando atravesamos una etapa de incertidumbre, este Evangelio puede servir como guía. Nos recuerda que el silencio de Jesús también tiene algo que decir. A veces esperamos respuestas inmediatas, pero lo que necesitamos es un tiempo para comprender mejor lo que estamos viviendo. El silencio puede ser un espacio de maduración. En medio de la prisa cotidiana, aprender a detenernos puede ayudarnos a tomar decisiones más coherentes. Otro aspecto importante es la forma en que nos relacionamos con nuestro propio pasado. Muchas personas viven atadas a experiencias antiguas que siguen condicionando su presente. Pueden ser errores cometidos en la juventud, relaciones que terminaron mal o decisiones que generaron consecuencias dolorosas. El Evangelio no propone olvidar sin más, sino reinterpretar la historia desde la misericordia. Recordemos también la afirmación bíblica: si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esta frase sugiere que la identidad no está fijada de manera definitiva. Existe la posibilidad de renovación.
En la vida diaria, esto puede traducirse en pequeños pasos. Pedir perdón, aceptar ayuda, cambiar hábitos o iniciar proyectos que reflejen un deseo sincero de crecimiento. Finalmente, este pasaje nos invita a cultivar una mirada más compasiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. La compasión no significa justificar todo, ni ignorar las consecuencias de las acciones, sino reconocer que cada persona está en proceso. En un mundo que suele exigir resultados inmediatos y perfección constante, esta perspectiva puede resultar liberadora. Al igual que la mujer del Evangelio, todos necesitamos un espacio donde podamos levantarnos sin sentir que nuestra dignidad ha desaparecido. Recordemos otra enseñanza que resuena en este contexto. La verdad los hará libres. Aceptar la verdad sobre nuestra vida, con sus luces y sombras, puede ser el inicio de una libertad interior más profunda. Este camino no siempre es fácil, pero está lleno de oportunidades para crecer. Cada jornada cotidiana, con sus retos y alegrías, puede convertirse en un lugar donde la misericordia se haga concreta y donde la esperanza encuentre nuevas formas de manifestarse. Después de haber reflexionado sobre este Evangelio, quizás algo se ha movido dentro de ti. Tal vez recordaste situaciones, personas, decisiones. Tal vez sentiste consuelo, o tal vez surgieron preguntas. Sea lo que sea que estés viviendo en este momento, no tienes que cargarlo solo. Por eso, ahora quiero invitarte a que juntos entremos en un momento de oración. Un momento sencillo, profundo, real. Si puedes, cierra un instante los ojos, respira y pongamos todo en las manos del Señor. Señor Jesús, en este momento de silencio y recogimiento, queremos acercarnos a ti con un corazón sincero. Tal vez no sabemos bien cómo orar, tal vez las palabras nos salen con facilidad, o sentimos que nuestra mente está llena de preocupaciones. Pero aún así, estamos aquí, buscando tu presencia, deseando experimentar tu paz. Tú conoces nuestra vida mejor que nosotros mismos. Conoces nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestros miedos y también esos errores que a veces seguimos recordando con dolor. Hoy queremos ponernos delante de ti con humildad, sin máscaras, sin justificar lo que hemos hecho mal, pero también sin huir de tu mirada misericordiosa. Señor, muchas veces vivimos con la sensación de no ser suficientes. Nos exigimos demasiado, nos comparamos con otros, nos culpamos por decisiones pasadas. Hay momentos en los que sentimos que hemos fallado a quienes amamos, o incluso que hemos fallado a nuestro propio propósito. En esos instantes, la vergüenza puede ocupar todo el espacio interior. Nos cuesta levantar la cabeza, nos cuesta creer que aún podemos comenzar de nuevo. Por eso, hoy recordamos tus palabras, llenas de verdad y de compasión. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Con esta frase, nos invitas a reconocer nuestra fragilidad compartida y a dejar de vivir bajo el peso del juicio constante. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a soltar las piedras que llevamos en el corazón. Tal vez son resentimientos que no hemos logrado perdonar, críticas que repetimos sin darnos cuenta, o actitudes que endurecen nuestras relaciones. Danos la gracia de reconocer esas cargas y de entregártelas con confianza. Sabemos que no siempre es fácil cambiar hábitos o pensamientos que llevan tiempo acompañándonos, pero también sabemos que tu amor puede hacer posible lo que a nosotros nos parece imposible. Enséñanos a vivir desde la misericordia, primero hacia nosotros mismos y luego hacia quienes encontramos en el camino.
Jesús, queremos contemplar contigo a la mujer del Evangelio, no como un personaje lejano, sino como un reflejo de nuestras propias historias. Cada uno de nosotros tiene momentos en los que se ha sentido expuesto, señalado o incomprendido. Hay heridas que aún no han cicatrizado del todo. Hay recuerdos que vuelven cuando menos lo esperamos. En este instante, te pedimos que entres en esos espacios de nuestra vida con tu luz. No permitas que el miedo o la culpa definan nuestro futuro. Ayúdanos a escuchar también para nosotros tus palabras. Tampoco yo te condeno. Que esta afirmación resuene en lo más profundo de nuestro ser y nos devuelva la esperanza. Señor, danos la valentía de mirar nuestra vida con verdad. No queremos escondernos ni vivir en la negación. Sabemos que reconocer nuestras faltas es el primer paso hacia la sanación. Pero también necesitamos sentir que no estamos solos en ese proceso. Tú caminas con nosotros incluso cuando no lo percibimos. Tú permaneces fiel cuando nosotros dudamos. En medio de nuestras rutinas diarias, entre el trabajo, la familia y las responsabilidades, a veces olvidamos detenernos para escuchar tu voz. Hoy queremos hacer ese alto, respirar profundamente y confiar en que tu presencia nos sostiene. Te pedimos también por las personas que viven bajo el peso del juicio social o familiar, por quienes han sido etiquetados por un error y sienten que ya no tienen oportunidad de cambiar, por quienes han perdido la confianza en sí mismos o han dejado de creer en un futuro diferente. Que tu misericordia los alcance, que encuentren a alguien que los escuche sin condenar, que descubran un camino de reconciliación. Haznos instrumentos de tu paz en esos encuentros cotidianos. Que nuestras palabras no hieran, que nuestras actitudes no excluyan, que nuestras decisiones reflejen la compasión que tú nos enseñas. Jesús, cuando dices, vete y no peques más, nos recuerdas que la misericordia siempre va unida a la responsabilidad. No queremos quedarnos solo en el consuelo momentáneo. Queremos transformar nuestra vida con tu ayuda. Danos fuerza para tomar decisiones nuevas, para alejarnos de aquello que nos hace daño y para construir relaciones más auténticas. Ayúdanos a perseverar cuando el cambio se vuelve difícil, cuando sentimos cansancio o cuando las viejas costumbres intentan regresar. Que tu espíritu nos impulse a seguir adelante con confianza. En esta oración también queremos agradecer por las veces en que hemos experimentado tu perdón, aunque no siempre hayamos sido conscientes de ello. Agradecer por las personas que nos han acompañado en momentos oscuros, por las oportunidades que han surgido después de un fracaso, por la capacidad de aprender de nuestros errores. Reconocemos que tu amor se manifiesta de muchas formas en la vida diaria. A veces en un consejo oportuno, en una palabra de aliento, en un gesto de comprensión. Enséñanos a descubrir tu presencia en esos detalles sencillos que dan sentido a nuestro camino. Señor Jesús, ponemos en tus manos nuestras intenciones más personales, aquello que solo nosotros sabemos, aquello que no hemos podido compartir con nadie. Tú conoces nuestros sueños, nuestras preocupaciones económicas, nuestras tensiones familiares, nuestras decisiones pendientes. Danos claridad para discernir, serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar y determinación para actuar donde sí podemos hacerlo. Que esta oración no sea solo un momento aislado, sino el inicio de una actitud nueva frente a la vida. Finalmente, te pedimos que nos concedas tu paz, esa paz que no depende de que todo sea perfecto, sino de saber que estamos acompañados, que al terminar este momento
podamos continuar nuestras actividades con una confianza renovada. Que recordemos tus palabras cuando surja la tentación de juzgar o de desanimarnos. Que cada día se convierta en una oportunidad para vivir desde la misericordia, para levantarnos después de caer y para ofrecer a otros la misma comprensión que hemos recibido. Quédate con nosotros, Señor, y guíanos en este camino de conversión constante. Amén.